La Virgen María en el reino de la divina voluntad. 23º día. Oración inicial. Madre querida, renuncio irrevocablemente a mí mismo y me consagro una vez más a ti. Haz que yo viva y muera en el fiat de la divina voluntad. Sumérgeme en esos tus mares de amor, de dolor y de virtud que por nosotros has merecido. Haz de mí otro Jesús. Madre, haz que se aplaque la justicia divina, que triunfe la misericordia, que venga pronto tu triunfo con el reino de la divina voluntad y del divino amor. Que el Espíritu Santo purifique, inflame y santifique todo mi ser. Madre y Reina mía, enciérrame junto con el mundo entero en el fiat de la divina voluntad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este 23º día nos presenta la Virgen su primer dolor, que en realidad no es el primero, porque toda su vida fue de dolor y de sacrificio, pero es el primer dolor, pudiéramos decir, visto desde fuera, porque interiormente ya muchos había vivido ella. Por eso dice, suena la primera hora del dolor. Heroísmo en el someter al infante divino al duro corte de la circuncisión. Es una de las circunstancias en las que la divina voluntad somete a la madre y al hijo. El alma a su reina madre. Dulcísima madre mía, aquí estoy sobre tu regazo materno. Esta hija tuya ya no puede estar sin ti. Madre mía, el dulce encanto del niño celestial que estrechas entre tus brazos y que ahora arrodillada adoras y amas en el pesebre, me extasía pensando que tu dichosa suerte y el mismo pequeño Rey Jesús no son más que frutos dulces y preciosas prendas del fiat divino que extendió en ti su reino. Oh Madre, dame tu palabra de que harás uso de tu potencia para formar en mí el reino de la divina voluntad. El solo empezar a recorrer con nuestra fe, por supuesto, pero también con nuestra imaginación, esos momentos posteriores al nacimiento del niño. Ese corazón de la Virgen repleto de felicidad, de fe, de amor, contemplando a Jesús, el Dios humanado, en una pequeña criaturita,
a quien ella puede cargar, abrazar, besar. Es como tener el cielo en sus manos, porque ahí donde está el Verbo, está el Padre y está el Espíritu Santo. ¿Qué abismos de amor, de cielo, viviría la Virgen en su corazón? Extasiada, contemplando ese misterio de un Dios encerrado en una pequeña humanidad. Poniéndonos a su lado, entrando en fe en su corazón, podemos nosotros vislumbrar en un mínimo, por supuesto, las grandezas que vivió ese corazón de la Virgen María. Y sabiendo que para ella lo mejor es dar a su Hijo lo que Él quiere, y siendo los dos uno solo, no querían otra cosa sino el establecimiento del reino. Por eso le pedimos con toda confianza: dame tu palabra de que harás uso de tu potencia, porque el Padre le comunicó a la Virgen su potencia. Y le pedimos que con su potencia forme en nosotros el reino de la divina voluntad. Lección de mi Madre Celestial. Querida hija mía, qué contenta estoy de tenerte cerca de mí para poder enseñarte cómo en todas las cosas se puede extender el reino de la divina voluntad. Todas las cruces, los dolores y las humillaciones revestidas por la vida del fiat divino son como materia prima en sus manos, con lo cual se puede alimentar su reino y extenderlo siempre más. Cuando se habla de materia prima, se habla de materia necesaria, fundamental para realizar un trabajo. La materia prima de un trabajo es la materia esencial, la que no puede faltar. La materia prima de un carpintero es la madera. La materia prima de un escultor puede ser el mármol o la madera, pero es aquella sobre la cual él va a realizar su trabajo, con lo cual va a crear la obra. ¿Y cuál es la materia prima para que Dios forme en nosotros su reino, para alimentarlo, para extenderlo? Las cruces, los dolores y las humillaciones. Es la materia prima. ¿Por qué? Cruces. Cuando hablamos de cruces, hablamos de dolor, de algo que incomoda. La cruz es algo que incomoda, que no le gusta a la naturaleza, que la hace sufrir, que le exige un sacrificio, morir. Dolor, pues dolor, la sola palabra lo dice, ¿no? Humillación. Todo lo contrario a lo que a la naturaleza le gusta. A la naturaleza le gusta que la alaben, que la quieran, que hablen bien de ella, que la aplaudan, que le manifiesten alegría con su presencia, sentir que le cae bien a los demás, que los demás la quieren, eso. Pero lo contrario, que causa desagrado, que no te quieren,
que te consideran menor que todos, que te ubican en el último puesto. Y eso es el material fundamental de Dios para extender en nosotros el reino. ¿Por qué? Porque ese material, cruces, humillaciones, dolores, son los que crean en nosotros el vacío de nosotros mismos. Nos vacía de nosotros, de nuestro orgullo, de nuestra estima personal, de nuestra fama, de nuestro deseo de ser tenidos en cuenta. Nos produce el vacío de todo lo que impide el reino de la voluntad de Dios en nosotros. Porque ¿qué es lo que impide el reino de la voluntad de Dios en nosotros? Nuestro reinado. Cuando reina el yo, el amor a sí mismo. ¿Y qué concluimos de esto? Que hay que amar, desear, abrazar con alegría, considerarlo como un regalo de amor cuando nos llegue ese material. Por eso, dice la Virgen, préstame atención, escucha a tu madre. Yo seguía viviendo en la gruta de Belén con Jesús y el querido San José. Qué felices éramos. Aquella gruta, estando en ella el infante divino y la divina voluntad operante en nosotros, se había transformado en un paraíso. Lo que decíamos ayer, el reconocer esa voluntad divina operante en nosotros. Es un ejercicio que tenemos que hacer porque eso es vida. Eso es creer que somos nada y que la voluntad de Dios es toda en nosotros, pero creerlo desde lo profundo de nuestro ser, creerlo siempre con hechos, sentirlo. Y la Virgen lo sentía, y eso la hacía feliz, porque no era ella, era la voluntad de Dios en ella la que adoraba al niño, la que lo atendía, la que le prestaba todos los servicios. Como siempre, ella se consideró un velo. Continúa la Virgen, es cierto que penas y lágrimas no nos faltaban. Y estamos hablando de los primeros días o semanas en la gruta de Belén. Penas y lágrimas no nos faltaban. ¿Qué podía producirle a la Virgen esas penas y esas lágrimas en medio de una felicidad tan grande como es la de tener al niño Jesús ahí? Lo mismo que entristecía a Jesús, la ingratitud de las criaturas, la indiferencia. Recordemos cuando la Virgen nos narró ese nacimiento, todos los milagros que se dieron, las cosas extraordinarias, cómo cada corazón sintió algo insólito, algo que estaba pasando, pero no lo atendieron. Sintieron la llamada del Espíritu Santo, pero no la atendieron. Y Jesús se sintió solo, abandonado de las criaturas, aquellas criaturas que él había venido a buscar y a amar. El desprecio, él debió haber vivido internamente el desprecio de los hombres, igual la Virgen. Y todo eso le producía penas y lágrimas. Porque en su inmensidad y en su omnividencia, él lo veía todo, lo conocía todo, el corazón de los hombres, lo que había en su interior. Y así estuvieran bien lejanos, él experimentaba ese rechazo, ese desprecio, esa indiferencia. Pero en comparación con los mares inmensos de alegría, de felicidad, de luz,
que el fiat divino hacía surgir en cada uno de nuestros actos eran apenas unas cuantas gotitas arrojadas en estos mares. ¿Por qué? Porque la Virgen se centraba más en ese acto operante de la voluntad de Dios en ella y en su Hijo. Y así lo recibía. Entonces todo lo que era cruz o dolor se minimizaba, se atenuaba, porque era sobrepasado por la alegría, porque su corazón, su espíritu, su alma estaba más centrado en esa voluntad divina. Y además, dice la Virgen, la dulce y amable presencia de mi querido Hijo era una de las felicidades más grandes. Entonces, había una mezcla de dolor y de felicidad. Pero la felicidad atenuaba el dolor. Y aún más sabiendo que esas penas y esas lágrimas iban a establecer el reino de esa voluntad divina en nosotros, pues los abrazaban con fe y con amor. ¿Por qué? Porque eran muertes que daban vida. Y eso ha de pasar en nosotros. Cuando nos llegue la cruz, la circunstancia que nos lleva a morir a nosotros mismos, tener presente eso, que con nuestra muerte estamos dando vida a otros, muertes vividas en la voluntad de Dios. Como dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Eso es lo que hemos de vivir. Continúa la Virgen: querida hija mía, tú debes saber que llegó el 8º día de haber nacido el niño celestial a la luz del sol. Era costumbre en ese tiempo que a los 8 días de haber nacido el primogénito, debían consagrarlo a Dios a través de un rito que era la circuncisión, un rito de purificación, que consistía en cortarle el prepucio al hijo varón. Era un rito doloroso, porque no había ni anestesia ni nada que mitigara el dolor de ese corte. Y ese corte era para aquellos pecadores, porque era un rito de purificación para poder entrar a formar parte del pueblo de Dios. Jesús, por supuesto, no necesitaba ese rito. Hombre Dios. Sin embargo, San José y la Virgen comprendieron que ellos tenían que cumplir con eso y lo hicieron. Así lo cuenta la Virgen. El fiat divino hizo sonar la hora del dolor, mandándonos circuncidar a nuestro hijito. Era un corte dolorosísimo al que tenía que someterse el pequeño Jesús, pues la ley de aquellos tiempos imponía que todos los primogénitos se sometieran a este doloroso corte. Se le puede llamar ley del pecado. Pero mi hijo era inocente y su ley era la ley del amor. Sin embargo, como vino a encontrar no al hombre rey, sino al hombre degradado, al hombre pecador, quiso él degradarse, someterse a la ley para hacerse hermano suyo y elevarlo.
qué grande el amor de Jesús por nosotros. Se degradó. ¿Por qué se degradó? Porque al presentarse a la circuncisión se hizo pecador. Se puso en el banco de los pecadores. Fue a cumplir una ley de pecado. Y fue a purificarse porque estaba en el grupo de los pecadores. Se metió en el grupo de los pecadores. Se presentó como un hombre degradado. Solo para que lo sintiéramos hermano nuestro, para que lo sintiéramos como uno de nosotros. Bien dice la palabra, se anonadó a sí mismo y se hizo como uno de tantos. Abandonó su gloria divina y se hizo uno de tantos pecadores. Esa es la verdadera humildad. Dice la Virgen, hija mía, San José y yo sentimos un espasmo de dolor, pero impávidos y sin vacilar, llamamos al ministro y se le hizo la circuncisión con un corte dolorosísimo. Y hasta donde el Padre, cuya voluntad conducía y realizaba todo esto, hizo sentir en ese corte el dolor de cada pecado que separa al hombre de Dios. Y debió ser grandísimo el dolor vivido por Jesús, porque no era el dolor de un hombre, era el dolor que había producido toda una humanidad en el corazón de Dios. El niño Jesús lloraba por el dolor y se arrojó a mis brazos pidiéndome ayuda. Imaginémonos el corazón de la Virgen y el de San José. Lo que siente una madre ante el dolor del hijo y de un niño pequeñito acabado de nacer. Y no poder evitarle ese dolor, tener ella que someterlo a ese dolor. San José y yo mezclamos nuestras lágrimas con las suyas. Se recogió la sangre que derramó por primera vez por amor de las criaturas y se le puso el nombre de Jesús. Nombre potente que habría de hacer temblar cielos y tierra y hasta el mismo infierno. Nombre que habría de ser bálsamo, defensa y ayuda para todos los corazones. Y aquí pudiéramos hacer un examen. ¿Realmente creo en el poder de este nombre Jesús? Es para mí una herramienta, un bálsamo, aún un arma para desterrar de mí el pecado, las pasiones, las tentaciones al mismo enemigo. ¿O nunca he caído en cuenta de este nombre? No tiene para mí utilidad, no ha tenido para mí hasta el momento utilidad. Lo pronuncio con reverencia. Es hermoso cuando se dice Jesús o Jesucristo, inclinar la cabeza en señal de adoración, de agradecimiento, de reconocimiento de esa segunda persona de la Santísima Trinidad que se hizo uno de nosotros por amor a nuestro.
corte, dice la Virgen, fue la imagen del cruel corte que el hombre le hizo a su alma, haciendo su voluntad. Y eso fue lo que Jesús vivió y lo que el Padre le cobró a su Hijo. Es que no sé qué palabra expresar. Lo que nosotros merecíamos pagar, sufrir, el Padre se lo hace sufrir al Hijo, para que el Hijo le pague a Él en nombre nuestro. ¿Puede haber mayor amor? Y el Hijo sabe que tiene que sufrirlo. Y en sí mismo, todo dolor que vivió Jesús fue un dolor de humanidad, porque era nombre de todos. Mi querido Hijo quiso ser circuncidado para sanar este duro corte hecho por las voluntades humanas, para sanar con su sangre las heridas hechas por tantos pecados que el veneno de la voluntad humana ha producido en las criaturas, las heridas que el pecado ha dejado en nuestra alma. Jesús empezó a sanarlas con su sangre derramada en la circuncisión. ¿Cuánto vale esa sangre? De manera que cada acto de voluntad humana es un corte que se hace y una llaga que se abre. Y el niño celestial preparaba con su dolorosa circuncisión el remedio para todas las heridas producidas por la voluntad humana. ¿Cómo no valorar esa sangre? Porque está en acto. Esa sangre está ahí y Dios quiere que la tomemos. Que con esa sangre recorramos todo nuestro ser para sanar las heridas que la voluntad humana ha hecho en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestro corazón, cuando a través de todos ellos hemos preferido la voluntad humana a la voluntad de Dios a lo largo de nuestra vida. ¿Cuántas heridas? Y Jesús quiso derramar esa sangre para sanar esas heridas hechas por el pecado. Tomemos esa sangre, no la desperdiciemos y no solo tomémosla para nosotros, tomémosla para toda la humanidad. Pasa la Virgen enseguida a contarnos otro acontecimiento que se estaba dando en ese tiempo. Inmediatamente después del nacimiento de Jesús. Dice ella: ahora, hija mía, otra sorpresa. Una nueva estrella resplandece bajo la bóveda del cielo, y con su luz va buscando adoradores para conducirlos a que reconozcan y adoren al niño Jesús. Toda la creación estaba en torno a este misterio de la encarnación. Y toda la creación, además de rendirle amor, adoración, honor, gloria, llamaba a las criaturas a que vinieran a reconocer su Redentor. Y las estrellas igual se pusieron en esta misión. Y una estrella resplandecía. Y estos reyes, tocados e iluminados por una luz suprema. Esto es importante. Ellos eran paganos,
Pero Dios irradió una luz suprema sobre ellos, y ellos dóciles reconocieron esa luz, la abrazaron. ¿Cuántos recibieron esa luz también? Aquellos que experimentaron cosas insospechadas, insólitas, pero no le hicieron caso. No respondieron a esa llamada. Los Reyes Magos sí. Y como Dios se vale de todo, se valió del conocimiento que ellos tenían de las estrellas y su interés por la interpretación de ellas para conducirlos a Jesús. Y ellos dóciles y con prontitud se dispusieron a seguir la estrella, a ver qué era lo que esa estrella quería, hacia dónde los iba a conducir. La Virgen sí sabía hacia dónde los iba a conducir, pero ellos no. Pero Dios sí quería conducirlos hacia la gruta de Belén para que llegaran donde estaba Jesús. Todo esto sucedía en un mismo momento. Mientras Jesús estaba circuncidando, esto estaba ocurriendo en el mundo de estos reyes. Ellos siguieron su camino. Ya sabemos que llegaron a Jerusalén, que hablaron con el rey Herodes, que el rey Herodes le preguntó si sabían dónde quedaba. Ellos dijeron que no. El rey Herodes le dice que cuando sepan vengan y le avisen. Ellos se comprometen a hacerlo. Reemprenden el camino. Al reemprender el camino se les vuelve a aparecer la estrella porque se les había ocultado, hasta que llegan a la gruta. Dice, ¿cuál no fue la sorpresa de estos Reyes Magos? Continúa la Virgen esta narración. Al reconocer en el divino infante al Rey del cielo y de la tierra, a aquel que venía a amar y a salvar a todos. ¿Quién les dio ese conocimiento? El Espíritu Santo. Porque Dios va llenando de luz los corazones siempre que los vean dispuestos. Porque en el momento en que los magos lo adoraban, porque los magos llegaron, vieron que la estrella se detuvo, entraron allí donde vieron que la estrella se detuvo, encontraron al niño, en su corazón sintieron y reconocieron por la luz que se les fue comunicada que ese que estaba ahí en el pesebre era el Rey del cielo y de la tierra. Ellos eran reyes, pero reconocieron en el niño un rey superior a ellos. Y por eso lo adoran. Se postran a adorarlo. Dice la Virgen, extasiados por su belleza celestial, el niño recién nacido hizo traslucir de su pequeña humanidad su divinidad. Permitió que se manifestara de manera extraordinaria ante ellos su divinidad. Como Dios lo puede todo, así como muchas veces ha hecho en los milagros eucarísticos, que de la hostia salga una luz o brote la sangre. Así hizo salir de esa humanidad de Jesús algo extraordinario que les permitiera a ellos reconocer esa divinidad del niño. Dice, y la gruta se convirtió en paraíso. Invadió una ola de felicidad,
de cielo, de dulzura de cielo, en el corazón de todos los que estaban ahí, que eran los tres reyes, la Virgen que mantenía esa dulzura en su corazón y San José. Pero sobre todo en ellos. Dice, tanto que ya no podían separarse del infante divino, hasta que se retiró de nuevo en su humanidad la luz de su divinidad. Quedaron en éxtasis, inmóviles, absortos por eso que salía del niño, por esa divinidad que reconocieron en él. Dice la Virgen, y yo, poniendo en ejercicio mi oficio de madre, les hablé largamente de la venida del Verbo. Fortifiqué en ellos la fe, la esperanza y la caridad, símbolo de los dones que le ofrecieron a Jesús. Sabemos que ellos le llevaron oro, incienso y mirra. Y a cambio de eso, la Virgen alcanzó para ellos la fe, la esperanza y la caridad, es decir, las virtudes teologales que recibimos en el bautismo, lo cual quiere decir que recibieron el bautismo. Después de todo esto, llenos de alegría, regresaron a sus lugares de origen para ser los primeros propagadores del nacimiento del Salvador. En uno de los anexos o apéndices de este libro, la Virgen narra de manera más amplia este momento, que es muy interesante, que ahora no lo vamos a ver porque contemplaremos otras cosas. Recomendaciones de la Madre. Dice, querida hija mía, no te separes de mí. Sígueme a todos lados. Eso lo pide la Virgen. ¿Para qué? Primero, para que estando al lado de ella pueda cuidarnos más y mejor. Enseñarnos más. Nosotros podamos observarla y aprender de ella. Insisto en los puntos de la consagración. Cuando estemos actuando, siempre pensemos cómo lo haría la Virgen. Eso ya es ponernos a su lado, es estar con ella. Luego, que ella está haciéndolo en nosotros. Están por cumplirse los 40 días de haber nacido el pequeño Rey Jesús. Ya pasó la circuncisión, ya pasó la adoración de los Reyes Magos, la visita de los Reyes Magos, y llegan los 40 días. Recordemos que a los 40 días después de nacido el niño, la madre tenía que ir al templo para ser purificada y presentar al niño. Y ya llegó ese tiempo para la Virgen. Y el fiat divino nos llama al templo para cumplir la ley de la presentación de mi hijo. Se daban al mismo tiempo la ley de la purificación y la ley de la presentación en el templo. Era la primera vez que salía en compañía de mi dulce niño. Una vena de dolor se abrió en mi corazón. Iba a ofrecerlo víctima por la salvación de todos. Ya la Virgen tenía claro que su hijo tenía que morir, dar la vida por nosotros. Así que fuimos al templo y al entrar, lo primero que hicimos fue adorar a la Majestad Suprema. Lo primero, una buena lección. Ojalá después de
esta experiencia de estar cerrados los templos, cuando volvamos al templo, sea esta nuestra primera actitud, adorar a esa majestad suprema que está en el sagrario. Y no sea saludar a los vecinos o llegar a sentarnos. Que nuestra primera actitud sea esa, adorar a la majestad divina. Después llamamos al sacerdote y poniéndolo entre sus brazos, hice el ofrecimiento del niño celestial al Padre Eterno, ofreciéndolo en sacrificio por la salvación de todos. Esto dice mucho, ofreciéndolo en sacrificio. A ver, pongámonos en el corazón de cualquier madre que nace el niño y nace con una enfermedad incurable y va a empezar a sufrir. ¿Qué debe hacer una madre católica? Bautizarlo cuanto antes. Y en el bautismo, ofrecerlo a Dios y tomar los sacrificios de ese niño, todo lo que él va a sufrir a través de esa enfermedad. Porque es un alma víctima y ofrecerlo por la salvación del mundo, por la salvación de todos. A veces por estar pensando en el dolor personal, se olvida el valor del sufrimiento de esta criatura que es inocente, que no ha cometido pecado y que ante Dios tiene un valor inestimable ese dolor. Pero hay que ofrecerlo como lo ofreció la Virgen. No nos podemos quedar lamentándonos. Hay que asumir con fe cada acontecimiento de la vida nuestra y de aquellos que se nos han encomendado. El sacerdote era Simeón, y cuando lo puse en sus brazos, reconoció que era el Verbo divino, y exultó de una inmensa alegría. Después del ofrecimiento me profetizó todos mis dolores. Imagínense. Le hizo saber todo lo que iba a sufrir por ese hijo. La causa era ese hijo. Igual que una madre. Por lo menos cuando nace un niño que llamamos especial, que no va a crecer como todos los niños, que así tenga 30 años, ella va a seguir tratándolo como un bebé. Eso ya habla de una cadena de sacrificios para la mamá. Algo parecido le tocó a la Virgen. Por supuesto que no este mismo caso, pero sí, toda la vida de Jesús iba a ser vida de dolor para ella. Es mirar las cosas en orden a Dios, desde Dios, para poder tener la fuerza, la misma fuerza que tuvo el corazón de la Virgen. Cuando Simeón le profetizó todos sus dolores. Oh, cómo el Fiat Supremo hizo vibrar intensamente mi corazón materno con el eco de su voz que me anunciaba la fatal tragedia de todas las penas que debía sufrir mi pequeño hijo. Pero lo que más me traspasó mi corazón fueron aquellas palabras que me dijo el santo profeta. Este querido niño será la salvación y la ruina de muchos. Será el blanco de las contradicciones. ¿Qué fue el mismo dolor de Jesús? ¿Cuál fue el máximo dolor de Jesús? Las almas que no iban a valorar su redención, las que se iban a condenar. Y eso fue para la Virgen. Saber que sus sufrimientos para muchos iba a ser ruina, no salvación. Y eso era un gran dolor. Ambos vivieron
unificados en ese dolor de la perdición de las almas. Y fue tan grande ese dolor que así nos lo dice ella. Si la divina voluntad no me hubiera sostenido, habría muerto al instante de puro dolor. Sin embargo, me dio vida y se sirvió de todo aquello para formar en mí el reino de los dolores en el reino de su misma divina voluntad. De manera que junto con el derecho de madre que tenía sobre todos, adquirí el derecho de ser madre y reina de todos los dolores. Madre, de ella brotaría. Cualquier dolor viene de nuestra madre. Ya ella lo vivió. Y reina, está por encima de todo dolor. Ah, sí. Con mis dolores pude adquirir la moneda que se necesitaba para pagar las deudas de mis hijos. El dolor es moneda de cielo, con el que podemos negociar la salvación de muchos, incluyendo las de los que me son más ingratos, dijo la Virgen. Hija mía, tú debes saber que en la luz de la divina voluntad yo ya conocía todos los dolores que debía padecer, e incluso más de los que me dijo el santo profeta. Pero en aquel momento tan solemne de ofrecer a mi hijo, al volverlos a escuchar, me sentí de tal manera traspasada que me sangró el corazón y se abrieron nuevas y profundas heridas en mi alma. Dios le hizo sentir de manera renovada ese dolor, o mejor, se lo anticipó. Todos los dolores que ella iba a vivir a la par de su hijo. Se los anticipó, se los mostró al vivo, si así pudiéramos decir. Sangró su corazón. Sin embargo, entendió que era Dios le estaba dando a ella la moneda de cielo con la que ella iba a pagar nuestras deudas. Por eso es corredentora, porque Jesús y ella pagaron nuestras deudas, aún de aquellos que ni se lo agradecen ni la reconocen como corredentora. Ahora escucha a tu madre. En tus penas, en los encuentros dolorosos que no te faltan, cuando sepas que el querer divino quiere algún sacrificio de ti, está pronta, no te desanimes. Con amor heroico, haz que la divina voluntad tome su puesto real en tus penas. ¿Qué es eso de que la divina voluntad tome el puesto real en nuestras penas? Sencillamente, la divina voluntad es Jesús, porque la voluntad divina se nos manifiesta a través de Él. Él quiere vivir ese dolor en nosotros, ese dolor que ya Él vivió, nos lo quiere participar para continuar viviéndolo en nosotros en favor de nuestros hermanos. Cuando yo reconozco esa divina voluntad en mis penas, la dejo operar, obrar y me uno a ella, le estoy dando su puesto real. Y entonces ese dolor se convertirá en moneda de infinito valor, con los cuales podrás pagar tus deudas y las de tus hermanos, para rescatarlos de la esclavitud de la voluntad humana y hacer que entren de nuevo como hijos libres en el reino del fiat divino. Porque es que si yo no reconozco ese dolor como dolor divino, como participación del dolor de Jesús en mi vida, no va a tener valor infinito, porque lo que le da valor infinito es la divina voluntad. Por eso tengo que reconocerla, actuando en mí, sufriendo en mí, y ella sufriendo en nosotros,
nos hace ser esos crucifijos vivientes que nos inmolamos al Padre. Pero es ella en nosotros. Entonces sí, esos sufrimientos serán monedas de valor infinito, monedas de cielo. En el volumen 3 de enero 1 de 1900, Luisa nos habla, ella se puso a meditar en ese momento de la circuncisión de Jesús. Y así nos cuenta. Dice, he visto a Jesús salir llorando de dentro de mi corazón, haciéndome señal con los ojos que le dolía la herida a ella en la circuncisión. Y por ello lloraba y esperaba de mí que le secara la sangre que corría de la herida y endulzara el dolor que le había producido ese corte. Eso le pide Jesús a Luisa. Dice ella, yo era toda compasión y confusión al mismo tiempo, tanto que no me atreví a hacerlo. Pero atraída por el amor, no sé cómo, me he encontrado un trapo en la mano y he tratado por cuanto he podido de limpiar la sangre al niño Jesús. Mientras esto hacía, me sentía toda llena de pecado y pensaba que yo era la causa de ese dolor de Jesús, que es la experiencia que debemos vivir todos, porque Él ese dolor lo sufrió por nuestros pecados. Y pensaba que yo era la causa de ese dolor de Jesús. Oh, cómo me daba pena. Me sentía absorbida en aquella amargura. Y el bendito niño, compadeciendo mi miserable estado, me ha dicho. Jesús le hace experimentar a ella esto, la hace sentir pecado, le hace sentir que ese dolor fue producido por nuestros pecados y que esa sangre es la que va a lavarnos las manchas de nuestros pecados. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dice, por cuanto más el alma se humilla y se conoce a sí misma, tanto más se acerca a la verdad. Y encontrándose en la verdad, busca dirigirse al camino de las virtudes, del cual se ve muy lejana. Y si se ve que se encuentra en este camino, pronto descubre lo mucho que le queda por hacer, porque las virtudes no tienen término, son infinitas como soy yo. Entonces el alma, encontrándose en la verdad, busca siempre perfeccionarse, pero jamás llegará a verse perfecta. Y esto le sirve y hará que el alma esté continuamente trabajando, esforzándose para mayormente perfeccionarse sin perder el tiempo en ociosidades. Y yo, complaciéndome de este trabajo, poco a poco la voy retocando para pintar en ella mi semejanza. He aquí el por qué quise ser circuncidado, para dar un ejemplo de grandísima humildad, que hizo desconcertar a los mismos ángeles del cielo. En otra parte Él nos dice que Él es el único humilde. ¿Por qué? Porque Él sí se abajó, Rey de Reyes, se abaja. El ilimitado se limita, el omnipotente se hace débil. ¿Para qué? Para llegar a nosotros y salvarnos. Él sí se abajó. Pero ¿de dónde nos vamos a bajar nosotros si somos nada? Entonces, ¿cuál es en nosotros la humildad? La verdad. Reconocernos lo que somos. Pecado, miseria. Y todo lo demás es Dios en nosotros. Ese es el reconocer el acto operante de la voluntad de Dios en mí, que respira, que palpita, que circula. Él es el autor de todos esos actos, no yo. Entonces el verdadero humilde nunca se ve perfecto. Así descubra
el acto operante de la voluntad de Dios en él que lo hace bondadoso o que lo hace paciente, reconoce que falta mucho más por lograr, porque las virtudes no tienen límite, menos las virtudes divinas. Entonces la persona siempre se ve lejos de la verdadera virtud, siempre se ve que le falta mucho al verdadero, al que está en la verdad. El que se cree ya santo, se cree humilde, se cree bondadoso, se cree misericordioso, le falta mucho, le falta estar en la verdad. En el volumen 4 de enero 6 de 1901 nos habla Jesús de ese momento en que Él le manifiesta su divinidad a los Reyes Magos y cómo Él respondió agradecido a la visita de ellos. Así dice: con haberme comunicado en 3 modos a los magos, les obtuve 3 efectos, porque jamás me comunico a las almas inútilmente, sino que siempre reciben algún provecho. Él se comunicó a ellas, no les habló, pero se comunicó a sus almas, y se comunicó de 3 modos. ¿Cuáles fueron esos modos? Se comunicó con el amor, y a través de esa comunicación de amor obtuvieron el desapego de ellos mismos. Les concedió esa gracia, el olvido de sí mismos, el desapego de sí mismos, que es la humildad. Les dio la belleza, su belleza, y ahí obtuvieron el desprecio de las cosas terrenas. Eran reyes, ricos, y Dios les da el desprecio de las cosas terrenas. No le quitó las riquezas, pero les concedió la gracia de despreciarlas. Y les comunicó su potencia. Y al comunicarle la potencia, quedaron sus corazones atados a Jesús, inseparables de Jesús. Y eso hizo que ellos tuvieran el valor de arriesgar la sangre y de dar la vida por Jesús. Y dice la Virgen, se constituyeron los primeros apóstoles allá en sus lugares de origen. Hay otros 2 apartes de los volúmenes 3 y 4. En el volumen 3 de enero 12 de 1900 se nos enseña, hablándonos de la humildad. Dice, solo los pequeños se dejan manejar como se quiere, no aquellos que son pequeños de razón humana, sino aquellos que son pequeños pero llenos de razón divina. Solo yo puedo decir que soy humilde, porque en el hombre lo que se dice humildad, más bien se debe decir conocimiento de sí mismo, y quien no se conoce a sí mismo camina ya en la falsedad. Por eso el que no se hace como niño no entrará en el reino de los cielos. Necesitamos la humildad, pero la humildad que Jesús nos comunica cuando nos da a conocer nuestra verdad. Y en el volumen 4 de octubre 12 de 1900 nos habla de los 3 enemigos más potentes que tenemos, que son el amor a los placeres, a las riquezas y a los honores. Y él libra a los Reyes Magos de esos 3 peligros o enemigos. Por eso les dio el desprecio a las cosas terrenas, o sea, a las riquezas. Les dio el olvido de sí mismo para que estuvieran libres de los honores. Y el amor a Jesús, que los aparta de todos los placeres, que el único placer sea estar con Él. Estos 3 enemigos, el amor a los placeres, a las riquezas y a los honores, hacen infeliz al hombre, porque estos enemigos se introducen hasta en el corazón y lo roen continuamente, lo amargan, lo abaten.
le hacen perder la felicidad. Yo sobre el Calvario derroté a estos tres enemigos. ¿Cómo los derrotó? Muriendo en la cruz. Cuando esos enemigos son derrotados en nosotros, cuando Jesús nos da la cruz. La mortificación nos aparta de los placeres. La pobreza nos aparta del amor a las riquezas. Y la humildad, el conocimiento de nosotros mismos, la verdad, nos aparta del amor a los honores. Derrotando esos enemigos en nosotros, obtuvo la gracia para el hombre de que pudiera vencerlos también él. Le restituí la felicidad perdida. Pero el hombre siempre ingrato y desagradecido rechaza mi gracia, ama rabiosamente estos enemigos que ponen el corazón humano en una tortura continua. En conclusión, hay que odiar estos enemigos, no quererlos, huir de ellos, abrazar la cruz, porque Jesús, como nos ama tanto, quiere que estos enemigos sean vencidos en nosotros. Y ya dijimos, ¿cómo los va a vencer? Con la cruz. Pero cuando comprendemos la verdad, esa cruz no se hace dolorosa, nos llena de felicidad. Cuando Dios nos aparta de los placeres, cuando nos toca vivir la mortificación, cuando nos da la pobreza, cuando nos aparta de los honores, nos oculta, nos hace desconocido de todos, empezamos a amar lo contrario a esos enemigos, como lo amaron los santos. Pero tenemos que conocer esta verdad y creer en ella y abrazarla. Madre Santa, en tu corazón traspasado pongo todas mis penas. Tú sabes cuánto me afligen. Ah, hazme de madre, derrama en mi corazón el bálsamo de tus dolores, para que a mí también me toque tu misma suerte, y pueda servirme de mis penas como de monedas con las cuales poder conquistar el reino de la divina voluntad y hacerlo venir a reinar sobre la tierra. Compromiso. ¿Qué nos pide la Virgen hoy? Para honrarme este día, vendrás a mis brazos para que derrame en ti la sangre que el niño celestial derramó por primera vez para sanarte las heridas que te ha hecho tu voluntad humana. Me ofrecerás también 3 actos de amor para mitigar el dolor atroz que le causó la herida al niño Jesús. Jaculatoria. Mamá Santa, derrama tu dolor en mi alma y convierte todas mis penas en voluntad de Dios. Gracias a Jesús por la Virgen María. Dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento y de todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, te doy gracias, te bendigo, te adoro por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén.